de Monterrey, ahí estamos para servirle, hermano, para servirle a usted, a ustedes. Filipenses 1, 12, ya lo tienen, hermanos. Amén. Amén. Bueno, dice así, sígame usted con su vista, yo le voy a dar lectura del versículo 12 al versículo 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, eh, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El deseo, hermano, aquí que el apóstol Pablo transmite en estas líneas, el deseo de él, hermano, en el corazón de este hombre como misionero, era el de predicar el Evangelio en Roma. El anhelo de Pablo, hermano, era llevar el Evangelio de Cristo al eje del imperio, la ciudad clave, hermano, en aquellos días, sabiendo que si el Evangelio llegaba a esta metrópoli, a esta capital, de ahí, hermano, el Evangelio podía dispersarse a todas las regiones conquistadas por el Imperio Romano. Ahora, hermano, si Pablo, escuche bien, pudiera conquistarla para Cristo, eso significaría que millones fuesen alcanzados con el mensaje de salvación. Así que, hermano, para Pablo era de vital importancia en los planes que él tenía. Pues él dijo, hermano, ahí en Hechos 9:21, se lo leo yo, dice, después que haya estado allí en Jerusalén, me será necesario ir también a Roma. Desde Corinto, hermano, escribió, así que en cuanto a mí, pronto estoy el anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, hermano, Pablo que anhelaba ir a Roma como predicador, ir a Roma como un expositor bíblico, ir a Roma para enseñar el Evangelio en todo lugar, en plazas o en lugares de reunión. Sin embargo, Pablo, hermano, llegó como prisionero. Él pudo, hermano, haber escrito una carta larga sobre esa experiencia, pero en cambio, hermano, él lo resume así, de la siguiente forma, de la siguiente manera. Las cosas que me han sucedido. La lista, hermano, de estas cosas se encuentra en Hechos, capítulo 21 al 17, al capítulo 28, versículo 31. Y empieza esas cosas que le ocurrieron a él con el arresto ilegal de Pablo en el templo de Jerusalén. Los judíos pensaron que él había profanado el templo de ellos al figurar, al predicarle o atraer gentiles al templo. Y los romanos pensaron, hermano, que era alguien renegado, un judío, un egipcio renegado.
que figuraba, hermano, entre los criminales más buscados de aquella época, del Imperio Romano. Por eso Pablo, hermano, se encontraba envuelto en problemas, tanto políticos como religiosos, con los religiosos de la época. Y permaneció como prisionero ahí en Cesarea por alrededor de 2 años, cuando finalmente, según la historia, comparece ante César, lo cual, escuche bien, era un privilegio de cada ciudadano romano, pero después de ello es enviado a Roma, hermano. En el camino, según la historia, en Hechos, su barco es destrozado. La historia de esa tormenta la registra Hechos 27. Después de 3 meses, hermano, espera en la isla de Malta. Pablo se embarca hacia Roma para enfrentarse al juicio ante el César o ante César que él había pedido. Para muchos, hermano, escuche bien, para muchos de nosotros, para muchos de los cristianos de aquella época, todo esto debe haber parecido un fracaso misionero, un fracaso en cuanto al avance y el progreso del evangelio. Pero no para este hombre, hermano. No para un hombre con la mente sencilla. Sí, la carta de Filipenses es una carta, hermano, que por excelencia la proposición que usa la carta o lo que nos quiere hablar, nos quiere transmitir es el gozo que podemos tener en Cristo. El gozo que tú y yo podemos desarrollar cuando hemos confiado en Jesús. En el capítulo número 1, hermano, de el mismo Filipenses nos habla cómo desarrollar una mente sencilla. Cómo tú y yo podemos desarrollar una mente sencilla, y no estamos hablando de simpleza, sino una mente sencilla, confiada en la voluntad del Señor a pesar de las circunstancias. En el capítulo 2, el apóstol Pablo propone cómo desarrollar una mente sumisa en Cristo. Y nos habla de la persona más sumisa por excelencia, allá pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Capítulo 3, el apóstol habla o nos enseña a cómo desarrollar una mente espiritual. En el capítulo 4, por último, nos enseña cómo desarrollar una mente segura. Ahora, no estoy aquí para hablarles expositivamente toda la carta, porque no terminaríamos. Yo, hermano, predicamos versículo por versículo. En nuestra iglesia nos tardamos 1 año, 8 meses en exponerlo. Pero el día de hoy quiero hablar y tomar, hermano, como referencia estas líneas, estos versículos, y tratar, hermano, en los minutos que nos restan, de hablar de lo siguiente. Que el Señor, creo firmemente, que tiene para usted. Para muchos, hermano, para muchos pudiese haber sido un fracaso el apóstol Pablo en su obra misionera, en su ministerio, pero Pablo no encontró, escuche bien, el gozo en circunstancias ideales, sino en ganar a otros para Cristo. Y si las circunstancias promovían, escuche bien, el progreso del evangelio, eso era todo lo que a él le importaba. Porque la palabra, hermano, interesante que usa el apóstol Pablo aquí es la palabra en el versículo 12, que todas las cosas le han ayudado a él para el progreso del evangelio. ¿Y qué significa la palabra progreso? En el idioma original en el que fue escrita esta porción, en griego koiné, significa avance de pioneros. Ahora, este término, hermano, escuche bien, es un término griego, es un término militar, es un término bélico que se refiere y denota la labor que ejercían los ingenieros del ejército. Los ingenieros del ejército, hermano romano, regularmente, antes de que el ejército llegara a la conquista de cierta región, primero los generales enviaban al avance de pioneros, le llamaban ellos. Eran aquellos ingenieros, hermano, antes de continuar, si algo caracterizó al imperio romano, escuche bien, es el de la construcción de carreteras. Y había un eslogan, una frase muy célebre que hasta nuestros días la decimos: todos los caminos llevan a Roma. Entonces, antes de que el ejército, porque era muy valioso, si algo caracterizó a los romanos era su poderío militar, su poderío bélico, la ferocidad con la que ellos llegaban a un lugar y lo conquistaban. Entonces, para no perder, hermano, lo más valioso que tenía el imperio, que eran soldados, invertían mucho dinero en su preparación, enviaban a los ingenieros. Construían, abrían brecha, ellos se les llamaba avance de pioneros. Abrían brecha para que prepararan el camino
ya preparado, mandaban alguien que les anunciara, les dara aviso de que ya estaba todo preparado, y avanzaban las tropas, avanzaran las tropas. En lugar, hermano, el apóstol Pablo, en lugar de lamentarse, de ser confinado como prisionero, Pablo descubrió que las circunstancias en realidad a él le abrieron áreas nuevas en su ministerio. Y pongo de ejemplo, hermano, una historia rapidita, en un minutito. Hubo una mujer llamada Susana Spurgeon, esposa del célebre predicador Charles Spurgeon. A muy temprana edad, hermanos, ella quedó postrada en cama, enferma. Se preguntaba a sí mismo que cómo podía servir a Dios, que cómo podía tratar de ser provechosa al avance del evangelio. Y desde su cama ya ideó, hermano, un plan muy estratégico y muy innovador en aquella época. Ella estableció el Fondo Pro Libros. El Fondo Pro Libros, hermano, que usaba los libros que su esposo escribía, sermones que él escribía, y de esa manera ella proveía herramientas teológicas, educativas para los pastores de aquella época, ya que conseguir un libro en aquella época en Inglaterra era difícil, era hasta cierto punto imposible por la economía, ¿verdad?, que se tenía en aquel tiempo. Ahora, escuche bien, hermano, muy bien. Dios quiere, hermano, que sus hijos llevemos el evangelio a nuevas áreas. Él quiere que seamos pioneros y a veces arregla las circunstancias de tal manera que no podamos menos que ser pioneros, hermano. De hecho, fue así como el evangelio llegó a Filipos. Pablo, hermano, trató de entrar en territorio, pero Dios le cerró la puerta. En Hechos 16:6 nos menciona, pero Pablo quería, hermano, llevar el mensaje a Oriente, a Asia, pero Dios lo dirigió hacia el oeste, hacia Europa. Qué diferente hubiera sido la historia de la humanidad y de nosotros si se le hubiera permitido a Pablo seguir su propio plan. Porque me atrevo a decir lo siguiente, que gracias a Pablo, que llevó el evangelio, hermano, a Europa, tú y yo pudimos ser alcanzados. Porque de los europeos, hermano, llegó el evangelio a las Américas. Gracias, hermano, que Dios usó a este hombre. Ahora Dios usa, hermano, Dios usa instrumentos extraños para ayudarnos a ser pioneros del evangelio. En el caso de Pablo fueron 3 instrumentos que vamos a tratar de decirlo y de exponerlo, que le ayudaron a él a llevar el evangelio, aún hasta la guardia pretoriana, a las tropas especiales del César. 3 instrumentos inusuales, hermano, y extraños. Del versículo número 12 al versículo 14 nos habla del primero, son las cadenas. Dios usa las cadenas. Sé que han vivido cosas muy difíciles en esta congregación, pero Dios se vale de cosas, hermano, que a veces nos atan, o que cosas que a veces son pesadas para que el evangelio progrese. Versículo 15 al 19, Dios usa a los críticos. Usa también a los críticos para que el evangelio progrese. Y lo último, lo más duro que Dios usó en la vida de Pablo para que el evangelio progresara, Dios usa las crisis. Dios se vale de las crisis para que su evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Ese mensaje lleva por título, se buscan pioneros. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me has dado, Señor, por el privilegio de estar en esta preciosa iglesia. Ruego, Padre, que tú sigas obrando, sigas trabajando, sigas manifestando tu gloria en este lugar, a través del pastorado, a través, Señor, de cada liderazgo y cada ministerio. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Primeramente, versículo 12 al 14 se nos menciona el primer instrumento, las cadenas de Pablo. El Dios mismo, hermano, el mismo Dios que usó la vara de Moisés, que usó los cántaros de Gedeón, que usó la honda de David, usó las cadenas de Pablo, hermano. Los romanos no se dieron cuenta, hermano, de que las cadenas que le fijaron en las muñecas librarían a Pablo en lugar de atarlo. Tal como escribió durante uno de sus últimos encarcelamientos, ahí en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él, hermano, no se quejó acerca de las cadenas, sino que las consagró a Dios y le pidió que las usara para el avance pionero del evangelio.
Y Dios, hermano, contestó su oración. Para empezar, hermano, estas cadenas proveyeron a Pablo la oportunidad de estar en contacto con gente perdida. Estaba encarcelado, hermano, a un soldado romano, escuche bien, las 24 horas del día. Según, hermano, la historia nos dice que los guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que Pablo podía testificarle por lo menos a 4 hombres cada día. Imagínate la vida de esos soldados, hermano. Encadenado a un hombre que oraba sin cesar, que constantemente hablaba a la gente acerca de su condición espiritual y además que repetidamente escribía cartas a los creyentes y a las iglesias que se encontraban en todo el imperio. Dentro de poco tiempo, varios soldados, hermano, pusieron su fe en Cristo. Varios soldados, hermano, confesaron su fe en el Señor. Para Pablo, las cadenas eran una oportunidad de exponer el evangelio. Las cadenas fueron una oportunidad para que el evangelio avanzara como pionero, hermano. Las cadenas de Pablo le dieron la oportunidad de ponerse en contacto con otro grupo de gente. Los oficiales de la corte de César, hermano, se encontraban ellos en Roma, o se encontraba él en Roma como un prisionero oficial, y su caso, hermano, era de suma importancia. No era cualquier hombre a quien tenían encarcelado ahí, era a Pablo. Para ellos era alguien peligroso, alguien que podía esparcir, hermano, ideología que para ellos era un peligro para la política de aquel entonces. Entonces, hermano, el tenerle ahí, hermano, bien vigilado, era de suma importancia. El gobierno, hermano, el gobierno romano iba a determinar el estado oficial de esta nueva secta cristiana que ellos llamaban. ¿Era meramente otra secta de los judíos? ¿O era algo, hermano, nuevo y posiblemente peligroso? Imagínate la satisfacción que Pablo sentía al saber que los oficiales de la corte se vieron obligados a estudiar las doctrinas de la fe cristiana. Antes de llevarle a él, hermano, a un juicio, los oficiales tuvieron que estudiar, tuvieron que observar, tuvieron que hacer un análisis crítico para llevarle a él a un juicio, válgame, y de esa forma y manera condenarle. A veces Dios, escuche bien, tiene que poner cadenas, hermano, a sus hijos para llevarlos a realizar un avance pionero, cosa que no podría hacerse de otra manera. Por ejemplo, las madres jóvenes. Las madres jóvenes pueden sentirse encadenadas a su hogar por el cuidado de sus hijos, pero Dios puede usar esas cadenas, hermano, para alcanzar a la gente con el mensaje de la salvación. A lo mejor podemos sentirnos encadenados a un horario laboral. Podemos sentirnos encadenados, hermano, a un horario en nuestra preparación profesional, escuela, etcétera. Pero Dios se vale, hermano, de esas ataduras, escuche bien, para que tú y yo podamos ofrecerles el evangelio a aquellos que aún no lo tienen. Simplemente se requiere de una mente, hermano, de una mente sencilla, de una persona que piense, hermano, que si Dios lo tiene allí, es con un propósito, es con un fin. Sin embargo, actualmente, hermano, nosotros como cristianos no lo vemos así. Lo vemos de todas maneras, hermano, de todas formas, pero menos espiritualmente. Hubo una mujer llamada Susana Wesley, hermano. Fue madre de 19 hijos. Antes de los días de las lavadoras automáticas y de los pañales desechables Huggies, hermano. Sí, esta familia grande, hermano, de esta familia grande vinieron 2 hombres, hermano, que estremecieron las islas británicas. Juan y Charles Wesley, cuyos ministerios se estremecieron, hermano, a Inglaterra. A las 6 semanas de haber nacido, hermano, una mujer llamada Fanny Crosby quedó ciega. Y que aún siendo joven, hermano, tuvo la determinación de no ser confinada por las cadenas de la oscuridad. A su tiempo, hermano, ya se dijo a sí misma: yo no puedo quedarme atada a esta condición en la que estoy. Tengo que hacer algo para que el evangelio progrese. Y escribió uno de los más bellos himnos que muchos de nosotros, creo firmemente que a través de esos himnos hemos llegado a los pies de Cristo. ¿Sí? A solas al huerto yo voy y sembraré la simiente preciosa. Gente, hermano, que a pesar de lo encadenado que se sentía, se valieron
de su condición para poder hacer cosas extraordinarias, hermano, para la gloria de Dios. El secreto es este, hermano. Cuando uno tiene la mente sencilla, considera las circunstancias como oportunidades dadas por Dios para el progreso del evangelio y se regocija de lo que Dios puede hacer en lugar de quejarse por lo que Dios no ha hecho. Si Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, en esta condición en la que estamos, en esta condición en la que nos encontramos, es porque Dios es soberano y Dios lo ha permitido para que tú y yo en esta condición podamos darle gloria y honra a Él. Segunda cosa, hermano, los críticos. Versículo número 15 al 19 se nos menciona cómo el apóstol Pablo, hermano, vivió ataques no poco placenteros, ataques difíciles, hermano. Es difícil creer que alguien se opusiera a Pablo, pero hubo creyentes en Roma que lo hacían. Las iglesias estaban divididas, hermano. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, queriendo que la gente se salvara. Otros predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación más difícil para Pablo. Este grupo usaba, hermano, el evangelio para promover sus propios deseos egoístas. Tal vez pertenecían a un grupo selecto, hermano, para poder hacer la vida imposible al apóstol Pablo. Ellos, según la historia aquí, la narrativa histórica o la narrativa de esta porción, nos menciona el apóstol que se opusieron a él, que se opusieron a que él enfatizara la gracia de Dios en lugar de o se opusieron para que se enfatizara la obediencia a la ley judaica en lugar de la gracia de Dios. La envidia, hermano, y la contienda van juntas, así como el amor y la unidad. Estos hombres, hermano, de que nos habla el apóstol Pablo, hacían todo por contención, dice el versículo número 16. Todo por contención. Y esta palabra, hermano, contención significa en su idioma original solicitar votos para un puesto oficial, hacer gente o hacer que la gente le dé su apoyo, su aprobación. Sin embargo, Pablo, al observar esto, hermano, no se agüitó. Decimos allá en México, no se desanimó, no se tiró a la hamaca, no dijo, no, pues nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Había una canción muy célebre, muy famosa, muy mundana, ¿verdad? Allá en México, sí la recuerdo, yo sé que usted la recuerda, espero no ser el único pecador acá. Nadie me quiere, todos me odian. Pablo no se tiró ahí a llorar, a moco suelto y a lágrima de cocodrilo. No, hermano. Pablo dijo, no, es necesario que esto continúe. Ellos posiblemente predican a Cristo por contienda, ellos posiblemente predican a Cristo egoístamente, pero al final el evangelio es predicado. Hermano, una persona con una mente como la de él ve todas las cosas con un ojo espiritual y lo ve, hermano. Lo ve porque al final el evangelio está siendo esparcido. Está siendo esparcido. El apóstol Pablo vio que los críticos, hermano, los críticos eran una oportunidad para que el evangelio progresara, avanzara. No se desanimó, no se agüitó, no hubo envidia en el corazón de Pablo, ni le importaba que algunos estuvieran de su lado y otros en su contra. Lo único que le importaba era predicar el evangelio de Cristo. Hay un hecho muy conocido en la historia, hermano, de la iglesia, que los grandes, de dos grandes evangelistas ingleses, John Wesley y George Whitefield. Estos dos hombres, hermano, no concordaron en ciertas cuestiones doctrinales teológicas. Uno era arminiano y otro era calvinista, ¿verdad? Ambos tuvieron mucho éxito, hermano, predicaron a miles de personas, multitudes vinieron a Cristo. Se dice, hermano, que alguien le preguntó un día a Wesley si él esperaba ver a Whitefield en el cielo, y el evangelista contestó, no espero verlo. No espero verlo en el cielo, dice este hombre. Entonces, hermano, le pregunta a este hombre, ¿no piensas ver a Whitefield? ¿O tú dices que Whitefield no es un hombre convertido? Wesley le responde, claro que sí, es un hombre convertido, dijo Wesley. Pero no espero verlo en el cielo, porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. A lo que nos enseña esta historia, hermano, que un día leí, es que aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, Wesley jamás le tuvo envidia en su corazón, ni buscó oponerse al ministerio de su hermano. Aunque no concordaban, aunque posiblemente, hermano, su teología estaba totalmente torcida y equivocada, él decía, pues bueno,
Posiblemente lo veré allá. Por lo general, hermano, la crítica es muy difícil de aceptar, especialmente cuando nos encontramos en circunstancias muy difíciles como las de Pablo. Pero ¿cómo podía el apóstol regocijarse ante tanta crítica? Él poseía una mente sencilla, enfocada solamente en que el evangelio progresara. Y por último, y con esto concluimos, Dios se vale del tercer instrumento inusual, hermano, o poco usual, y son las crisis. Cuando el ministerio, la obra, la iglesia local, a la obra misionera, llegan las crisis. Lo que menos nos gusta, lo que es más difícil. A causa de sus cadenas, Cristo fue conocido. A causa de sus críticos, Cristo fue predicado. Mas a causa de las crisis de Pablo, Cristo fue magnificado, dice el versículo 20. Las crisis. Era posible que Pablo, hermano, fuese hallado traidor a Roma y ejecutado. El juicio preliminar aparentemente fue a favor de él, sin embargo, había que esperar el veredicto final. Pablo, hermano, tenía la mente sencilla y no consideraba su cuerpo como posesión suya, y no lo menciona. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su único deseo era el de magnificar a Cristo en su cuerpo. Y cuando vienen las crisis, hermano, las crisis lo que hacen es que Cristo sea magnificado, Cristo sea visible, en pocas palabras, a través de nosotros. Cuando nos dan un dictamen médico, hermano, que no esperamos. Cuando nos dan noticias desgarradoras, tristes, desanimantes. Yo soy terapeuta, hermano, de profesión. Puedo entender, hermano, hasta cierto punto cuál es el comportamiento humano, la psique humana, cómo es, cómo trabaja la mente. Si viera, hermano, cómo hay gente que llega, hermano, con su servidor para hablar de las crisis y de las situaciones, de las circunstancias. Y más allá, hermano, de hablarles o darles un consejo humanista, tratamos de llevarles al evangelio y demostrarles, hermano, que a través de sus crisis lo que Cristo quiere es magnificarse, es glorificarse y que el evangelio sea visible. Tengo un hombre, hermano, que es pastor en mi iglesia. Bueno, que fue pastor. Él llegó allá, hermano, a estar con nosotros hace algunos años. Dejó el ministerio no por cuestiones morales o inmorales. Dejó el ministerio, hermano, porque nadie quiso hacerse cargo de su iglesia. Él dejó el ministerio, hermano, porque su salud ya estaba muy deteriorada. Y me dice, hermano, tengo que dejar el ministerio. ¿Cómo ves? Digo, hermano, mire, lo único que yo puedo es recibir toda su membresía y nos unificamos, hermanos. La iglesia de él y nuestra iglesia y su servidor, pues, como pastor. Empezó sirviendo con todo, pero al paso, hermano, de algunos años, este hombre, hermano, terminó. Su salud ha ido deteriorándose. Antes de venirme yo aquí a Costa Rica, hermano, hablé con él. Me dice, pastor, ore por mí, mis riñones ya funcionan solo 10%. Tiene diabetes, hermano, lo ha ido consumiendo, el hígado tampoco ya funciona. Su cuerpo está deteriorándose, está postrado en cama. Antes de yo venirme y de hablar de esta vez fui a visitarle. Con lágrimas, con llanto, me dice, pastor, le voy a decir algo. Durante 30 años he orado por mis hermanos. He orado por mis familiares, por mis sobrinos, que vengan a los pies de Cristo. 30 años, pastor. Usted lo sabe, se lo he platicado muchas veces. 30 años orando por ellos porque yo no quiero irme de este mundo sin que ellos crean en Jesús. 30 años. Dice, hace un mes vinieron a visitarme en esta condición en la que estoy. Hermano, él ya ha tenido operaciones de gravedad, ha tenido 3 paros cardíacos. Hermano, es un hombre que está vivo por pura milagro, por pura misericordia de Dios. Y van sus familiares, todos sus sobrinos, y a verle, ¿verdad? Y le dicen, le preguntan, oiga, Alfonso Galván, tío Alfonso, ¿por qué usted es así si usted sirvió tantos años a Cristo? ¿Por qué su Dios le tiene así? Y él le dice, porque quiere Cristo glorificarse, magnificarse en mi vida a través de esta condición. Yo nunca voy a renegar de mi Salvador. Y les empezó por última vez a hablarles de Cristo. Sus sobrinos, sus hermanos, llorando, hermano, creyeron en Jesús. Y le dicen, yo quiero ese mismo Dios. Yo quiero ese mismo Dios que tú tienes.
Porque a pesar de la condición en la que tú estás, jamás hemos escuchado quejarte, renegar. Al contrario, siempre te hemos visto con un buen ánimo, con una buena cara. Hermano, Dios se vale de las crisis para que su evangelio progrese, para que su evangelio avance, hermano. El versículo 21 viene a ser una prueba valiosa para nuestras vidas. Como Pablo lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es, y tú mismo puedes llenar los espacios. Porque para mí el vivir es dinero y el morir es dejarlo todo. Porque para mí el vivir es fama y el morir es ser olvidado. Porque para mí el vivir es el poder y el morir es perderlo todo. No, hermano. Nosotros debemos hacer eco a las convicciones que Pablo también tuvo. Si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias y si vamos a participar en el progreso del evangelio, todos unidos como buenos hermanos en Cristo, como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, debemos de gritar a los cuatro vientos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, vivamos para Cristo, sirvamos a Cristo. Están prontos a tener, hermano, una conferencia. Enhorabuena por estos 59 años. Por pura misericordia y gracia, hasta aquí han estado, hermano. Sigan adelante, sirviendo al Señor. No se desanimen. Ánimo, hermano. Sigan echándole ganas, decimos nosotros, los mexicanos. No se me rajen. No se me agüiten. Oraremos por ustedes, por su conferencia en 2 semanas, hermanos. Estamos al pendiente de ello. Que el Señor se glorifique, se magnifique a través, hermano, a través de los críticos, a través de las cadenas, pero también a través de las críticas. Sigamos avanzando, sigamos luchando. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has regalado. Gracias por ese privilegio que me das de estar aquí, Señor. Bendice esta preciosa iglesia. Sigue obrando en ellos, sigue manifestándote en ellos, Señor, y que las circunstancias, Padre, que a veces han llegado, Padre, difíciles, duras, Señor, ellos no piensen, Padre, que tú no estás bajo control. Oh, Cristo, tú siempre has estado en control de todas las cosas. A ti nada se te ha escapado. Todo está en tu soberano plan. Así que te rogamos para que tú, Señor, sigas siendo predicado, siendo expuesto en el lugar en donde nos encontramos, a través de la obra misionera, a través de nuestra participación en la obra misionera, Señor. Ruego, Padre, que tú sigas obrando. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor. Muchas gracias, pastor. Estamos orando. Si alguien no tiene a Jesucristo, este es el momento de venir a Jesucristo. Mañana puede ser tarde. Más tarde, tal vez no llega. Así que alguien dice, ore por mí, necesito a Cristo. Déjeme ver su mano en alto. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien así? Ahí donde está. Mis hermanos, ya el mensaje ha sido dado. Estamos para el progreso del evangelio, sea lo que sea que venga a la vida. Estamos para que el evangelio progrese, estamos para que avance el evangelio, y para eso está esta iglesia, y que así sea, y que así sean nuestras vidas. Así que nos queda más que orar, hermanos. Este es el reto. ¿Quién dice aquí, hermano, que así sea, que mi vida sea para el progreso del evangelio, de la obra misionera, de alguna manera? Y si gusta, oramos entonces. Gracias, Padre, por habernos traído a tu casa. Y gracias, Señor, porque un día alguien vino a nuestra vida con la luz del evangelio. Alguien nos enseñó que había un Dios que nos amaba. Alguien nos habló de un Salvador que nos amaba.
Gracias por toda la obra misionera hecha en nuestro país, en nuestro continente. Gracias por los hombres obedientes que vinieron a nuestros países, dejando familia, dejando todo. En aquellos años, Señor, donde no había internet, donde no había estas facilidades de comunicación, y dejaron todo por venir a un país extraño, lleno de idolatría, a aprender un idioma difícil, por amor a las almas. Que hagamos lo mismo nosotros, Padre, que esta iglesia siga adelante abriendo misiones, que esta iglesia siga adelante sosteniendo tu obra misionera, que esta iglesia gane almas, Señor, que esta iglesia ame el mundo perdido, que esta iglesia cada vez más se encienda para ti, Padre. Te lo pedimos, Padre, en Jesús.